Hola, buen día a todos. La sesión de hoy corresponde a las sugerencias relacionadas con el diseño de los instrumentos de investigación que ustedes van a aplicar a su población para obtener información de primera mano. Bien, les voy a compartir unas diapositivas respecto al tema. En cuanto a la recolección de datos, vale decir que recordar que ustedes van a trabajar con sujetos diversos. Algunos van a trabajar solamente con alumnos, algunos van a trabajar con alumnos y padres de familia o con docentes y alumnos. Además de eso, también tienen que considerar ustedes que cada uno va a trabajar con alumnos de diferente nivel educativo. Por lo tanto, los diseños que ustedes, perdón, los instrumentos que ustedes van a diseñar para recolectar información o datos tienen que estar diseñados de acuerdo a la edad y a las habilidades desarrolladas ya por los sujetos de investigación. Recuerden que ustedes lo que están haciendo es la gran mayoría es una investigación experimental. Por lo tanto, sí, la recolección de datos es un aspecto fundamental también en el diseño, ¿sí? De investigaciones que requieren trabajo de campo, ¿sí? Que es precisamente ir con los sujetos, ¿sí? Al entorno en el que se desarrollan, en este caso, las diversas instituciones educativas, ¿sí? Y estos experimentos que van a aplicar en dicho entorno, ¿sí? Cuentan con una sistematización que les van a dar validez a esos resultados, ¿sí? Que van a obtener de los instrumentos que ustedes decidan aplicar, ¿sí? Entonces, aquí es importante que una vez que ustedes vayan diseñando sus instrumentos y los apliquen, ¿sí? Tengan una posición muy clara, ¿sí? Ustedes, ¿sí? No pueden como tal mostrar simpatía o apatía como tal hacia los sujetos de investigación. Ustedes que son el sujeto que investiga, tienen que mostrar una actitud, ¿sí? O una postura, una posición neutral hacia los sujetos de investigación durante todo el proceso, no solamente cuando ustedes apliquen sus instrumentos, sino durante toda su investigación, ¿sí? Recuerden que lo que ustedes van a hacer es no solamente aplicar los instrumentos de investigación, sino una vez que pasen por este proceso, van a observar ustedes a sus sujetos. Entonces, los participantes de la experimentación, es decir, sus alumnos, ¿sí? O los maestros, podrían cambiar de comportamiento ante la presencia del observador, es decir, ante la presencia de ustedes. Por lo tanto, ustedes tienen que realizar una observación sistematizada, ¿sí? Como dice su diapositiva de la derecha, una observación etnográfica, ¿sí? Ustedes tienen que decidir si lo que van a hacer es una observación participante o
si ustedes van a ser un sujeto pasivo en esa observación y van a mantenerse al margen, ¿sí? Sin participar de las actividades del grupo, solamente ir, aplicar sus instrumentos y observar el comportamiento de sus estudiantes. ¿Sí? Eso queda a decisión de cada uno de ustedes. Lo que sí es importante es que ustedes, cuando estén observando a sus sujetos, en todas las sesiones que lo hagan, vayan tomando notas de campo en un diario, ¿sí? Que sea exclusivo para estos momentos, ¿sí? En el cual registren la fecha, ¿sí? Y además de ello, todo lo que ustedes observan en cuanto a las conductas de sus sujetos de investigación, ¿sí? Estas notas posteriormente los van a llevar a ustedes a eh, reflexionar en torno a lo observado y como tal, eh, producto de esta reflexión, ¿sí? A ustedes les va a sugerir algunas ideas. Por lo tanto, estas ideas también las pueden registrar en su diario, ¿sí? Pero bien diferenciadas de las notas de campo, ¿sí? Y recuerden que hay que hacer un trabajo ético, ¿sí? A la hora de aplicar los instrumentos y de llevar a cabo estas observaciones. Y las notas traten de no compartirlas con nadie, son algo que ustedes sí escriben con el propósito de que les sean útiles para su trabajo de investigación. Entonces reserven por favor esta investigación y no la compartan con nadie, ¿sí? Ni con los sujetos de investigación. Eh, Bien, para el diseño de los instrumentos, ¿sí? Ustedes recuerden que de de la población total de la que constan los diversos grupos, algunos de ustedes solamente van a trabajar con una muestra, ¿sí? Con aquellos niños que presentan el problema que a ustedes les interesa. Y por lo tanto, cuando es así, solamente a esa muestra le van a aplicar ustedes los instrumentos de investigación, sean los que sean, una entrevista, un formulario de Google, una encuesta o un cuestionario, etcétera. ¿Sí? Entonces, para ello, hay que por favor tomar en cuenta siempre el nivel académico. ¿Sí? Si son niños o jóvenes de bachilleratos, de secundaria, naturalmente que una encuesta o un cuestionario eh, puede ser una buena opción, incluso un formulario, porque estos jóvenes ya tienen las habilidades de lectoescritura bien desarrolladas, ¿no? Entonces pueden contestar este tipo de instrumentos, pero no así un niño, por ejemplo, de preescolar, ¿sí? A quien tendríamos que aplicarle una encuesta, por ejemplo, con preguntas cerradas, ¿no? Y ayudarles a leerles la respuesta, ¿sí? Ustedes como maestras, como educadoras, si es que tienen acceso a los grupos, o pedirle a su maestra titular que les ayude con la aplicación de los instrumentos y entonces es ese adulto el que tendrá que leer las preguntas y ellos contestar sí o no, sí que sean de preferencia preguntas cerradas porque mm, ellos, es porque esto lo hace más práctico, ya que ellos todavía no dominan, sí, o no desarrollan completamente habilidades de lectoescritura. Sí, entonces hay que tomar en cuenta el nivel académico y ser creativos también a la hora de aplicar estos instrumentos, sobre todo cuando son niños de preescolar. Sí, hay que tomar en cuenta el nivel académico, la edad y en algunas ocasiones solo si es necesario el sexo, ¿no? O alguna otra variable que ustedes consideren, sobre todo cuando estamos hablando de eh, investigaciones que involucran en el problema, ¿sí?
temas relacionados con cuestiones de género, ¿sí? Además de eso, ¿sí? Los instrumentos de investigación no solamente tienen que ir acorde con la muestra, con el nivel académico y la edad de nuestros estudiantes, sino que también tenemos nosotros que relacionar, ¿sí? Y diseñar estos instrumentos con base en elementos fundamentales de nuestra investigación, tales como la pregunta principal que nosotros hemos diseñado, ¿sí? Desde el principio de este seminario de investigación. Recuerden que ustedes ya tienen esta pregunta, entonces hay que volver a leerla para que ustedes sepan, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitan responder? ¿Sí? ¿Qué pregunta van a resolver en esta investigación? ¿Sí? Y por lo tanto, que ustedes diseñen preguntas, ¿sí? En sus instrumentos de investigación que les ayuden a contestar la pregunta principal, ¿sí? Además de ello, si tienen hipótesis, bueno, pues los instrumentos tendrían que ayudarles a confirmar, ¿sí? O a comprobar dicha hipótesis. Y además de esto, también tendrían que entrar en relación con los objetivos, ¿sí? Específicos o generales, ¿sí? De su investigación, ¿sí? Es decir, que los instrumentos les tienen que ayudar a ustedes también a alcanzar los objetivos que se han planteado desde un principio, para que por favor lo tomen a consideración, ¿sí? Además de ello, recuerden ustedes diseñar los instrumentos, ¿sí? Según los sujetos y agrupar a sus sujetos a la hora de diseñar y de aplicar también los instrumentos de investigación, ¿sí? Entonces, tienen ustedes que tomar en cuenta si van a trabajar con alumnos, con docentes, con padres de familia, administrativos, con egresados de algún nivel académico, etcétera, ¿sí? Entonces, si ustedes van a trabajar con más de un grupo, ¿sí? Entonces hay que planear muy bien, ¿sí? El proceso de aplicación de instrumentos, ¿sí? Es decir, yo elijo a una población, por ejemplo, si voy a trabajar con alumnos y docentes, bueno, yo me doy una semana o dos para aplicar mis instrumentos, tal vez solamente a los alumnos, recopilar la información y posteriormente, sí, para tener este proceso bien sistematizado, una vez que termine de aplicar mis instrumentos a mis alumnos, entonces voy a aplicar los instrumentos a los docentes, ¿sí? Entonces hay que trabajar de manera organizada, ¿sí? Y de acuerdo también a los diversos grupos con los que yo voy a trabajar, ¿de acuerdo? Además de eso, sí, hay algunas estrategias, pues, metodológicas que hay que considerar a la hora de diseñar los instrumentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que todo esto engloba? Bueno, ya dijimos que hay que considerar la población y muestra, que es fundamental en el diseño de mis instrumentos, ¿sí? De investigación. Además, recuerden, ¿sí? Que lo que yo estoy tratando de hacer es recopilar información y esta recopilación de información sí me tiene que servir para responder mi pregunta de investigación y para alcanzar los objetivos que yo me he planteado en este protocolo desde un principio. Entonces, eso quiere decir que mis instrumentos tienen que estar diseñados de acuerdo, ¿sí? A esos dos elementos, ¿no? La pregunta y mis objetivos. Y después de eso, ya que aplique yo mis instrumentos y tenga esa información, entonces viene un proceso diferente, ¿no? Y muy importante, es decir, hay que procesar los datos arrojados por esos instrumentos de investigación.
¿sí? Entonces, hay que empezar también aquí por grupos poblacionales, ¿sí? Yo me concentro primero en un grupo y después en otro, ¿sí? Para no confundir la información y llegar también a conclusiones erróneas, ¿sí? Hay que trabajar de manera sistematizada. Entonces, lo que tengo que hacer también es ir analizando los datos arrojados por los instrumentos de información que yo aplique, ¿sí? Y después de eso generar precisamente la discusión. Es decir, una vez que yo analizo estos datos y hago mis notas, ¿sí? Acerca de los mismos, yo lo que hago es tal vez ponerlos también a discusión, sí, con la información que ya poseo desprendida de los autores que he investigado, es decir, con las teorías, ¿sí? Que he elegido para enmarcar mi trabajo de investigación y con el conocimiento que tengo gracias a los autores referenciales que ustedes ya han leído, ¿sí? Entonces es un proceso, ¿sí? Que requiere de su parte, ¿sí? Organización, ¿sí? Y sobre todo también que ustedes, ¿sí? Sistematicen muy bien, ¿sí? Recuerden que para eso también están ustedes diseñando un cronograma de trabajo. Entonces, todos estos pasos, ¿sí? Tienen que considerarlos en su cronograma, ¿sí? ¿Cuándo voy a aplicar estos datos a mi sujetos de investigación, a mi muestra y en qué momento, ¿sí? Cuánto tiempo me va a llevar y cuánto tiempo me va a llevar su sistematización, su análisis y después de ello la redacción, ¿sí? Es con base en los datos arrojados por los instrumentos de investigación. Entonces hay que tomar en cuenta también estas cuestiones. ¿Ok? Bien, entonces estos instrumentos, ¿sí? Me tienen que ayudar a obtener información que sea confiable y que sea válida, ¿sí? Haciendo, como ya les dije, un trabajo de campo pertinente, ¿sí? Medio a través del cual se prueban, como ya les he mencionado, las hipótesis, ¿no? Este trabajo de campo, es decir, la aplicación de los instrumentos para obtener datos, ¿no? Y también con base en esta información, sí se responden las preguntas de investigación que ustedes han diseñado, que ya se han planteado, y además de ello se logran los objetivos del estudio originados el problema de investigación, que es algo que ustedes también ya han hecho, ¿sí? Ya han diseñado. Entonces, ya les he recomendado que cada que ustedes den un paso como este, hay que tener, sí, a la vista, al alcance, su pregunta de investigación, sus objetivos y, si es el caso, la hipótesis, ¿sí? Por favor. Además, la información les debe de proporcionar datos, sí, que sean confiables, que sean pertinentes y que sean suficientes, para lo cual es necesario definir las fuentes y las técnicas adecuadas para su recolección, ¿sí? Se debe mencionar cuáles serán las fuentes y las técnicas para la recolección de la información en el trabajo de campo, así como el proceso que se utilizará para tal efecto. Sí, es decir, en cuanto a técnicas, bueno, ¿cuáles técnicas de investigación van a usar? Sí, encuestas, cuestionarios o en su defecto alguna entrevista o formulario de Google. Esto, sí, en relación siempre a las características de su población, ¿sí?
para que lo tomen pues a consideración. Entonces tienen ustedes aquí en esta diapositiva un listado de instrumentos, ¿sí? Que ustedes pueden diseñar para aplicar a su población. Encuestas, las entrevistas que tienen que ser estructuradas, ¿sí? De preferencia. Cuando no son estructuradas, se puede hablar de entrevistas informales, ¿sí? Pero si ustedes deciden aplicar instrumentos de este tipo de instrumentos, sí, es decir, entrevistas a su población, tienen que tomar en cuenta que deben de darse su tiempo porque las entrevistas, sí, se aplican a una sola persona a la vez, ¿sí? Y cada entrevista, ¿sí? Aun cuando ustedes lleven un guión de su entrevista con las preguntas que les interesa, ¿sí? Que ustedes van a aplicar, tienen que tomar en cuenta que en algunas ocasiones las entrevistas, ¿sí? No salen tal cual como uno las planeó. Entonces tienen que estar ustedes preparados también para estas situaciones, ¿sí? Además de eso, también está la observación sistemática, ¿sí? Los tests o los exámenes estandarizados, ¿sí? Y los no estandarizados, ¿sí? Todos estos instrumentos, ¿sí? Que se aplican constantemente también a poblaciones estudiantiles, como por ejemplo las pruebas PISA o también pueden ustedes utilizar como una fuente de información los exámenes diagnósticos que apliquen ustedes o su institución educativa, ¿sí? Eso también les puede servir para recabar información, ¿sí? Y además de eso, como ya les había comentado, los cuestionarios, ¿sí? Entonces, lo que queda aquí es que cada uno de ustedes, de acuerdo a su problema de investigación, de acuerdo a a las características de su población, ¿sí? Y a las necesidades también de su población, diseñe lo que son los instrumentos de investigación que va a aplicar a su población, ¿sí? Bien, esto sería todo en esta sesión, ¿sí? Espero que les sea de utilidad de cualquier manera. En la próxima sesión pueden ustedes plantear cualquier duda que les quede al respecto y se las contesto. ¿Ok? Espero que no tengan ningún tipo de contratiempos para ver esta presentación, este video, ¿sí? Y una disculpa también por estas condiciones, ¿sí? Lo que pasa es que me quedé sin señal el día que les tenía que dar la clase y por ello les he grabado este video para que lo vea cada quien cuando tenga tiempo de hacerlo, ¿sí? Espero que les sea de utilidad. Los veo el próximo sábado en clase presencial. ¿Sí? Saludos a todos.